¡Increíble! Revelados los asombrosos animales que sorprendieron a los primeros humanos. Un docu. En un pequeño pueblo de México, la vida parecía seguir un curso predecible y familiar. Las risas de los niños resonaban en las calles polvorientas, mientras Juan, un joven biólogo de 28 años, lidiaba con la sombra de su padre, un maestro venerado y temido por muchos. Las expectativas pesaban sobre él como una losa de piedra. Sabía que todos en el pueblo esperaban que siguiera el legado de su familia. Sin embargo, Juan miraba hacia el vasto cielo con sueños de pájaros extintos, de especies olvidadas, que alguna vez asombraron al mundo. Con cada día que pasaba, el dilema crecía dentro de él. ¿Sería capaz de desobedecer los deseos de su familia y perseguir su verdadera pasión? Una tarde, mientras limpiaba el desván de su abuela, sus manos encontraron el roce frío de un baúl polvoriento. Dentro, cartas amarillentas revelaron un legado que Juan jamás imaginó. Su abuelo, un científico olvidado, había compartido su amor por la naturaleza y la investigación, sufriendo desdén por sus limitaciones económicas. Cada palabra le hacía un eco de valentía, una determinación que Juan anhelaba, pero su corazón se llenaba de dudas. ¿Cómo podía ser él el segundo en una familia de maestros y no decepcionarlos? La presión lo envolvía como una niebla densa. Al mirarse al espejo, la expresión decidida se diluía en su interior. Los rostros de sus colegas, con ojos críticos y miradas llenas de superioridad, lo llenaban de angustia. Provenía de un hogar humilde, y la idea de que su sustantiva búsqueda pudiese ser considerada un lujo lo desgarraba. Cada vez que se encontraba en un debate académico, los murmullos sobre su procedencia resonaban en su mente, como un mantra desalentador. «No tienes lo que se necesita», se decía mientras las inseguridades invadían sus pensamientos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En su noche de insomnio, mientras las estrellas brillaban más que sus anhelos, se preguntaba si la decisión de seguir el camino de su abuelo traería deshonra a su familia. Cada palabra de don Ramón, el anciano de pueblo, se repetía en su mente. La ambición solo es valiosa si es por amor y para aquellos que nos rodean. Pero Juan luchaba contra la tormenta de emociones. Un lado de su alma lo instaba a seguir su pasión, a dar voz a lo olvidado, a honrar a su abuelo, mientras que el otro clamaba por la seguridad de las expectativas familiares. El momento de máxima angustia se acercaba. La Universidad Nacional había decidido que él sería el encargado de presentar sus hallazgos sobre criaturas asombrosas que alguna vez surcaron los cielos y habitaron la tierra. Un reconocimiento que podría cambiar su vida. Pero, ¿qué pasaría si carecía de la aceptación de su familia? ¿Podría llevar el peso del desagrado en sus hombros? Mientras se preparaba, la imagen de su compañero, quien alguna vez se burló de su aspiración, aparecía en su mente, intensificando su ansiedad. La sala repleta lo observaba con expectación, y, a medida que tomaba su lugar frente a ellos, la pregunta resonaba en su interior. ¿Sería capaz de demostrar que su historia, a pesar de los prejuicios, era un testimonio de perseverancia y dignidad familiar? Sin respuestas claras, su mente se adentraba en la penumbra del miedo, mientras las luces se apagaban y solo quedaba la penosa incertidumbre. Juan respiró hondo, con el corazón palpitando en su pecho como si sus latidos pudieran romper la tensión que lo envolvía. La sala estaba llena de rostros, algunos familiares, otros desconocidos, pero todos expectantes, juzgando cada movimiento suyo. La falta de un discurso perfectamente ensayado le afligía. Sin embargo, sabía que tenía que hacer de esta presentación no solo un momento de ciencia, sino de verdad personal.
Consciente de que no solo había héroes en la ciencia, sino también historias que necesitaban ser contadas, Juan decidió que debía ser él mismo. La imagen de su abuelo lo inspiró, un hombre que perseveraba a pesar de los obstáculos, cuya pasión por la naturaleza lo había llevado a explorar caminos inexplorados. Si su abuelo había luchado tan ferozmente por ser escuchado, ¿no debía él hacer lo mismo? Mientras las luces se apagaban y el proyecto visual comenzaba, las imágenes de criaturas extraordinarias que una vez habitaron la Tierra llenaban la pantalla. Habló de cada especie con fervor, encerrando en sus palabras no solo datos científicos, sino también su alma. Habló del esfuerzo que significaba seguir sus sueños en medio del juicio ajeno, plasmando su experiencia en cada hallazgo presentado. Entre imágenes de aves prehistóricas y admirables dinosaurios, Juan comenzó a ver los rostros de los que lo miraban transformarse. La curiosidad reemplazaba el juicio, la admiración brotaba en sus miradas. Experimentaba un crecimiento interno, cada evolución de su voz abandonando una parte del joven inseguro que había sido hasta ese momento. Notó que estaban escuchando. En ese instante se dio cuenta de que la verdadera conexión radicaba en ser genuino. En lugar de presentar su trabajo como un esfuerzo aislado, incorporó anécdotas sobre su lucha interna, su relación con su abuelo y cómo las expectativas familiares habían marcado su trayectoria. Para él, ese no era solo un estudio, era un viaje personal que lo llevaba de la sombra a la luz. Cuando terminó, un silencio reverberante llenó la sala. Nadie sabía cómo reaccionar. Su compañero, el que antiguamente se había burlado de él, lo miraba con una mezcla de sorpresa y respeto. Incluso los rostros familiares, que lo habían sumido en la ansiedad, mostraban un atisbo de orgullo. Pero lo que más impactó a Juan fue la realización de que se había liberado de sus propias cadenas. Había dejado de lado el temor y abrazado su pasión. Sin embargo, a pesar de los aplausos, la incertidumbre lo acompañaba a casa. Si bien su presentación había sido un éxito, el juicio de sus seres queridos seguía presente. Una parte de él anhelaba volver al hogar y encontrar la aprobación de su familia, pero la otra sentía que había cruzado un umbral del que no se podía regresar. En su mente, las palabras de don Ramón continuaban resonando. La ambición solo es valiosa si es por amor y para aquellos que nos rodean. Pero, ¿cómo podrían entender su amor por la biología si nunca se permitían mirar más allá de sus expectativas? Mientras revisaba sus notas esa noche, un mensaje apareció en su teléfono. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Tengo una propuesta que podría cambiar tu vida. La tensión regresó, esta vez acompañada de curiosidad. ¿Qué tipo de propuesta podría esperar? ¿Sería el momento de que su vida profesional diera un giro inesperado o un nuevo desafío que pondría a prueba sus decisiones recientes? Con el estómago revuelto y la mente en un mar de incertidumbres, comprendió que su travesía apenas comenzaba. La oportunidad de cambiar el rumbo de su carrera estaba al alcance de su mano, y esta vez no podría esconderse detrás de las expectativas de los demás. Tendría que actuar, y esa acción podría definir quién realmente era. El eco de sus inseguridades resonó más fuerte que nunca, mientras se preparaba para un nuevo capítulo de su vida que prometía ser aún más difícil que el anterior. ¿Estaría realmente listo para enfrentar lo que vendría? La mañana siguiente, Juan se despertó sintiendo el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Cada momento era un recordatorio de que, a pesar de su reciente éxito, no estaba exento de desafíos. Se duchó rápidamente, su mente divagaba entre la emoción de la propuesta y el temor de que todo lo que había logrado se desvaneciera inminentemente. Al llegar a la oficina de su colega, su corazón latía más rápido. No solo era una reunión profesional, era una sensación de enfrentarse a su futuro. Abrió la puerta y la mirada de su compañero Alejandro lo dejó sin palabras. Aquella invitación había surgido de una conversación casual, pero ahora se tornaba en una oportunidad crucial. «Gracias por venir», dijo Alejandro, mientras señalaba una silla.
He estado siguiendo tus avances y creo que podrías aportar algo increíble en este nuevo proyecto. Juan sintió un ligero cosquilleo de nervios y entusiasmo. La idea de ser considerado para algo importante lo llenaba de confianza, pero al mismo tiempo su mente se agitaba con dudas. Estamos trabajando en un documental sobre biodiversidad y quiero que seas el investigador principal, continuó Alejandro. Tu presentación fue espectacular y hemos visto cómo puedes conectar con la audiencia. Las palabras resonaron en su interior, pero inmediatamente surgieron las preguntas. ¿Era verdad? ¿Podía él liderar un proyecto de tal magnitud? ¿Sería capaz de llenar las expectativas que su familia y colegas habían puesto en él? Es un honor, de verdad, respondió Juan, intentando mantener la compostura. A medida que hablaba, luchaba contra el impulso de retirarse ante una tarea que parecía enorme. Las expectativas eran altas y la historia de su abuelo surgió de nuevo como un recordatorio de lo que significaba perseguir una pasión sin miedo. Juan empezó a discutir ideas, su voz temblorosa se tornaba pausada a medida que sostenía el diálogo. Con cada propuesta que lanzaba, una parte de él se sentía más confiado. Sin embargo, aquellos momentos de claridad se nublaban rápidamente con pensamientos de fracaso. Las voces críticas que alguna vez resonaron en su mente volvían a ocupar espacio. Creo que tienes algo único que aportar, dijo Alejandro, interrumpiendo su proceso mental. No solo se trata de datos científicos, sino de contar una historia. Esa es tu fortaleza. La ciencia necesita humanidad. Fue en ese instante que Juan sintió un pequeño rayo de luz en su interior. Las palabras resonaron profundamente, un eco de lo que había vivido la noche anterior, esa conexión genuina que había forjado con su propia experiencia. Si su amor por la biología le había permitido compartir su historia personal, ¿qué podría lograr al unirla con la narrativa de la naturaleza? Este nuevo enfoque comenzaba a despertarle un sentido de posibilidad, un deseo de abrazar no solo su carrera, sino también su voz. Sin embargo, aún había una sombra de inseguridad. La pregunta se instaló en su mente. ¿Su perspectiva sería lo suficientemente fuerte como para superar las críticas y las dudas? Déjame pensarlo, respondió finalmente, sintiendo que era muy pronto para tomar una decisión en caliente. Cada palabra llevaba un peso que aún no estaba listo para abrazar por completo. Alejandro entendió y accedió con una sonrisa. Mientras Juan salía de la oficina, el horizonte parecía más despejado que antes, pero su intriga seguía presente. Había sentido un cambio dentro de él, una chispa de determinación. Sin embargo, sabía que enfrentarse a los retos ahora era inevitable. La voz que un día fue un susurro, ahora clamaba por salir. Pero con cada día que pasaba, la incertidumbre también crecía. Si le daba la espalda a esta propuesta, ¿no se traicionaría a sí mismo? La decisión pesaba sobre él, como un libro abierto que nunca había escrito. Y el eco de esas preguntas lo seguiría acechando, cada vez más insistente. Esta nueva oferta lo llevaba a un cruce de caminos que cambiaría su vida. ¿Estaría dispuesto a escuchar su propia voz? ¿Haría lo necesario para ser quien realmente era, no solo para él, sino también para los demás? Mientras salía, vio a su abuelo en un destello de luz que le recordaba su esencia. Era el momento, debía decidir. En su camino, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Hacía falta un cambio, y creo que te va a interesar. Esa notificación guardaba secretos que podía reanimar sus dudas o abrir nuevas puertas. ¿Estaba listo para encarar todo lo que se avecinaba? El día siguiente llegó envuelto en promesas, pero también en una atmósfera tensa que Juan no podía ignorar. La notificación había picado su curiosidad y, sin embargo, también había avivado sus ansias. Abrió el mensaje con cautela, sintiendo que era el primer paso hacia un abismo que apenas comenzaba a explorar. ¿De verdad estás listo para esto?, se preguntaba mientras leía las palabras llenas de entusiasmo de su editor, que describía un enfoque fresco para el documental. La idea de explorar la fauna y flora de su tierra, de contar historias a través de experiencias vivas y conexión emocional, se produjo en su mente como un destello. Pero habían también las voces en su interior que advertían, ¿y si no eres lo suficientemente bueno?
A pesar de las dudas, su deseo de no decepcionarse a sí mismo fue más fuerte. Decidió aceptar la propuesta con una mezcla de emoción y ansiedad. Al anunciarlo a Alejandro por mensaje, un nuevo escalofrío de determinación se apoderó de él. Era un paso hacia la incertidumbre, pero también un retorno a su verdadera pasión. El proyecto se convirtió en su brújula. Comenzó a sumergirse en investigaciones sobre las especies únicas que iban a protagonizar el documental. Días enteros pasaban viendo documentales, leyendo artículos científicos y explorando historias humanas que se entrelazaban con la biodiversidad. Cada hecho nuevo que aprendía alimentaba su entusiasmo, cada descubrimiento le llenaba de vitalidad. Era como si cada dato lo acercara un poco más a un mundo donde su voz era necesaria. Juan empezaba a entender que no solo se trataba de información científica, sino de dar forma a un relato que no se había contado. Sentía que al averiguar más sobre cada animal o vegetal podía iniciar un diálogo con su audiencia, podía tocar sus corazones. Su visión se expandía, la duda cedía espacio a una confianza incipiente. Sin embargo, no era un camino fácil. En las noches, mientras se recostaba con su computadora portátil iluminando su cara, las sombras de sus inseguridades a menudo regresaban. Al principio eran murmullos, pero pronto se traducían en un coro que le advertía de los obstáculos. La presión por cumplir las expectativas era enorme. Se preguntaba si podría manejar el escrutinio de la crítica, la responsabilidad de ser la voz principal en un proyecto que prometía ser tan grande. La mañana antes de su primera reunión oficial para discutir el formato del documental, recorrió la casa buscando inspiración. En sus manos encontró un viejo álbum de fotos de su abuelo, al que había admirado durante toda su vida. Al ver las imágenes de aquel amante de la naturaleza, sintió que el fuego de su propio deseo comenzaba a arder de nuevo. Reflexionó sobre cómo los relatos muchas veces se cuentan desde un corazón apasionado, y esa pasión podría ser su mayor fuerza. Decidido, se sentó con una libreta y escribió. Escribió sobre lo que sentía, sobre lo que su abuelo le había enseñado, sobre las especies que quería retratar. Entendió que su historia estaba intrínsecamente ligada a su cultura, a sus raíces. La luz de su abuelo lo guiaba al tomar decisiones sobre cómo presentaría la narrativa, y comprendió que no estaba solo en este camino. Cuando llegó la hora de la reunión, Juan entró a la sala con la cabeza alta. La sala estaba llena de expectativas y miradas curiosas. Al compartir sus ideas, notó cómo su voz resonaba con una claridad inesperada. La conexión entre su pasión y su propósito se hacía más fuerte. Se sintió un poco más cercano a quien quería ser, más conectado con la importancia de contar historias que importaban. Se despidió de ese primer encuentro sintiendo que había superado un pequeño gran reto personal. Pero en su interior, la pregunta principal persistía. ¿Podría sostener este crecimiento? ¿Frenar las voces del miedo y seguir adelante ante la presión? La entrega de su primer boceto ante el equipo de producción se acercaba rápidamente, y el eco de su propia voz interior lo desafiaba a trascender las dudas, a no rendirse. Justo cuando estaba a punto de salir, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era una llamada inesperada. La voz al otro lado le dijo: «Hemos estado escuchando sobre ti. Tengo algo que podría cambiar las cosas para tu proyecto. Quiero hablar contigo». Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que esta conversación podría abrir nuevas puertas, pero también podría llevarlo a caminos desconocidos. ¿Estaba realmente listo para adentrarse en lo desconocido una vez más? La primera luz de la mañana iluminó la habitación de Juan, pero su mente aún navegaba por las sombras de la incertidumbre. La llamada que había recibido lo había sacudido, llevándolo a cuestionar no solo el rumbo de su proyecto, sino también su propio valor como narrador. Mientras preparaba su desayuno, los ecos de la conversación resonaban en su cabeza. ¿Qué podría ser tan grandioso que cambiara las cosas? Su intuición lo empujaba a investigar. Tomó su computadora portátil y se sumergió en la búsqueda de información sobre el remitente de la llamada. Lo que descubrió le dejó una mezcla de inquietud y fascinación. Se trataba de un reconocido productor que había trabajado en otras producciones exitosas.
Sin embargo, sus logros también venían acompañados de críticas. Algunas personas hablaban de su estilo agresivo y de su tendencia a forzar un enfoque que no siempre respetaba la visión de los demás. Esto encendió una chispa de alerta en Juan. ¿Estaría dispuesto a sacrificar sus principios por una oportunidad? La sensación de estar en la cúspide de dos caminos, el de la ambición y el de su integridad creativa, lo llevó a reflexionar aún más. Se preguntó si en su deseo de alcanzar el éxito había comenzado a perder de vista lo que verdaderamente deseaba contar. Simplemente, seguir a un productor de renombre podría significar poner en segundo plano su propia voz y su conexión con las historias que le importaban. Mientras desayunaba, sopesó las implicaciones de su decisión. El deseo de dejar huella en el mundo del documental y la necesidad de ser fiel a sí mismo empezaron a entrelazarse en un nudo emocional. Este dilema lo llevó a buscar consejo en su círculo cercano. Ahí estaba el inquebrantable apoyo de Alejandro, cuya sabiduría siempre había sido un faro en momentos críticos. Llamó a su amigo y tras algunas palabras de duda expuso la situación. «Alejandro, quiero elevar mi documental, pero me preocupa que al hacerlo me pierda como narrador. Ese productor ha hecho cosas grandes, pero también ha tenido su cuota de críticas. ¿Qué debo hacer?» La respuesta de Alejandro fue directa pero profunda. «Juan, cada paso que das es un reflejo de quién eres. Tu historia es única y es precisamente esa singularidad la que la hará resonar. Cualquiera que comprometa eso no merece tu tiempo». Las palabras calaron hondo y Juan se sintió rejuvenecido. Decidido, se propuso aceptar la reunión, pero iba a hacerlo bajo sus propios términos. Quería clarificar cuál era su visión y dónde se cruzaba con la de ese productor. La claridad sobre lo que quería para su proyecto se convirtió en su estandarte y empezó a escribir sus ideas con fervor. Notas, esbozos y visiones se plasmaban en papel como nunca antes. Había encontrado su propósito de nuevo. Estaba listo para dar la cara. El día de la reunión llegó y Juan se encontraba en el umbral de la incertidumbre. Mientras subía las escaleras del edificio donde se celebraría la conversación, el aliento se le hacía más pesado. Sin embargo, era diferente esta vez. Sentía un fuego dentro de él. Había decidido que no se dejaría llevar sin pelear. No se trataría solo de una audición, sería una conversación sobre su voz. Entró a la sala y allí estaba el productor, una figura enigmática que proyectaba decisión. Sus miradas se encontraron y por un instante Juan sintió que el peso de la decisión recayó sobre él. «¿Cómo quieres que sea este documental?», fue la primera pregunta del productor. Juan tomó un momento para respirar, cerró los ojos brevemente y se preparó para compartir no solo una visión, sino su pasión. Cuando habló, supo que estaba al borde de descubrir algo sobre sí mismo que podía cambiar no solo su proyecto, sino toda su carrera. Sin embargo, al finalizar la conversación, una inquietante revelación emergió de las palabras del productor. «Tengo algunas ideas en mente que no son exactamente del campo de la biodiversidad». Juan sintió un escalofrío al escuchar eso, una mezcla de expectativa y preocupación se apoderó de él. ¿Podría realmente ser capaz de mantener su camino fiel a sí mismo ante una nueva idea tan tentadora? ¿Estaba listo para gestionar el crecimiento que podría venir sin perderse por el camino? La respuesta se convertía en un desafío más grande que la propia narrativa que había planeado. La puerta se había abierto, y ahora Juan sabía que el verdadero reto estaba por empezar. La propuesta del productor resonaba en la mente de Juan como un eco persistente. Había conseguido la reunión, pero ahora se enfrentaba a una pregunta mucho más compleja. ¿Qué significaba realmente el éxito y a qué precio estaba dispuesto a pagarlo? Engullido por la ansiedad, regresó a casa, cada paso resonando con la duda que lo acompañaba. En un primer momento, su impulso fue rechazar la idea del productor. Sentía la necesidad de proteger su proyecto, de mantenerse firme ante la tentación de un cambio que podría alterar su esencia. Pero, a medida que pasaban las horas, la curiosidad por el enfoque propuesto también comenzó a germinar. ¿Y si realmente había algo valioso en esa nueva dirección?
¿Y si abrir su mente a otras posibilidades era en sí mismo una forma de crecimiento? Consciente de que no podía dejar que la frustración lo consumiera, Juan decidió sumergirse más profundamente en su propia creatividad. Comenzó a investigar sobre los animales y el impacto que tuvieron en las primeras civilizaciones humanas. La conexión entre los seres humanos y la fauna siempre le había fascinado. Su relación era innegable y, sin embargo, compleja. Se sentó a escribir, buscando no solo la historia de los animales, sino también cómo estas narrativas se entrelazaban con la identidad de la humanidad. Las palabras fluyeron de su mente a la página, revelando un camino que antes había ignorado. A medida que escribía, sus ideas comenzaron a tomar forma, mostrando un enfoque que era evidente y auténtico. Sin embargo, en su mente se mantenía latente la imagen del productor, cada vez más presente, como una sombra que le susurraba: «Esto podría ser grande, solo tienes que ceder un poco». Así, Juan se enfrentaba a su dilema central, la autenticidad versus la ambición. Al día siguiente, decidió programar otra reunión con el productor. Tenía claridad sobre su visión, pero también la apertura necesaria para discutir sus ideas. Durante la preparación, miró sus notas y sentía que podría fusionar lo mejor de ambos mundos: su pasión por la biodiversidad y la fascinación por el impacto histórico de los animales. La conversación se desarrollaría como un diálogo, un espacio en el que intercambiar ideas y límites. Juan se sentó en el borde de su silla, el corazón palpitando de manera frenética, mientras su mente revisaba las preguntas que había decidido hacer. ¿Cómo podemos honrar la visión de cada uno sin comprometer nuestros valores?, se repetía a sí mismo como un mantra. El día de la reunión, Juan entró en la sala con un renovado sentido de determinación. Esta vez, no solo quería escuchar, venía con su propuesta. La sala, iluminada de manera tenue, reflejaba su estado interno, un espacio al que traía luz y claridad, listo para iluminar su camino a seguir. El productor, al verlo entrar, mostró una sonrisa intrigada. «Listo para discutir ideas, Juan», dijo, y algo en su tono le sugirió que el terreno fértil para la colaboración aún existía. Juan expuso su narrativa. Las piezas de su investigación encajaron como un rompecabezas. «Mi enfoque podría explorar cómo la conexión con estos animales ha influido en la cultura humana, en lugar de simplemente revisitar la biodiversidad desde un ángulo puramente científico». La mirada del productor cambió, un destello de interés surgió. Sin embargo, cuando concluyó, el productor le lanzó una frase que lo descolocó. «Suena bien, pero el enfoque debería ser más sensacionalista. Las personas quieren algo más impactante que una simple conexión». Juan sintió que el aire se le cortaba. Otra vez se encontraba en la encrucijada de la integridad creativa. La cadena de dilemas morales se entrelazaba en su mente, dejando a su corazón a la vista de un verdadero bastión de pasión que solo él podía defender. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para hacer que su trabajo fuera reconocido en el mundo cinematográfico? La tensión lo envolvía mientras reflexionaba. ¿Seguiría buscando un espacio de colaboración que no comprometiera su esencia o cedería, buscando respuestas a conveniencia? Mientras la conversación se extendía, una nueva idea comenzaba a formarse en su mente. Quizás podía encontrar la forma de mostrarle al productor que había algo más poderoso que la venta de un concepto, un valor que solo podría hallarse en la autenticidad. Con una decisión firme y la incertidumbre como acompañante, Juan supo que el siguiente paso sería crucial. Esa noche, bajo el manto de la oscuridad, encendió su computadora dispuesto a dibujar un nuevo camino, aferrándose a sus convicciones. La oscuridad de la noche fue su testigo, y así, en un impulso profundo de reflexión, escribió una frase que se convertiría en el eje de su próximo movimiento. A veces, el poder de una historia auténtica puede cambiar más vidas de las que imaginas. Pero la pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo le haría llegar esa verdad al productor sin perderse en la marea de la presión comercial? La respuesta aún le eludía, y el dilema iba tomando forma, mostrando que su viaje personal apenas comenzaba. La luz de la mañana entraba por la ventana de Juan, iluminando su escritorio desordenado.
Las hojas se amontonaban, cada una repleta de ideas y fragmentos de su esencia. Esa mañana sabía que debía ser diferente. El peso de la reunión con el productor lo acechaba. Había entendido que no podía dejarse arrastrar por la corriente. Tenía que encontrar una forma de expresar su visión, de ser el orador de su propia historia. Mientras tomaba su café, reflexionaba sobre cómo transmitir su mensaje sin sacrificar su autenticidad. Recordó los relatos de culturas antiguas donde la conexión con la naturaleza era parte de su legado. Buscó en su mente la imagen de esos humanos fascinados por los animales que los rodeaban. Seres que no solo eran simples criaturas, sino parte de su historia social y espiritual. ¿Cómo podía contar eso de manera impactante? La idea del enfoque sensacionalista daba vueltas, pero se resistía a dejar que la simple espectacularidad opacara la verdad de su narrativa. La mente de Juan comenzaba a trabajar en un nuevo esquema para su presentación. Cada idea se tejía con cuidado. Quería que los espectadores sintieran la conexión visceral que él experimentaba al investigar sobre los animales. Habría que crear un puente entre el pasado y el presente, mostrando no solo la fascinación de la humanidad por la fauna, sino también su necesidad de aprender de ella. A medida que avanzaba en su búsqueda creativa, implementó técnicas visuales que capturaran la atención del público, pero sin traicionar la profundidad de las historias que deseaba contar. Se imaginó combinando imágenes impactantes de animales en su hábitat, acompañadas de fragmentos de la vida de los primeros humanos. Cada escena debía resonar con un eco profundo de significado. Debía ser un viaje emocional que entrelazara la curiosidad, el asombro y la relevancia cultural. Llegó la fecha de la reunión. Sus nervios se transformaron en adrenalina, alimentados por su preparación. Juan ingresó a la oficina del productor con su presentación lista, pero en su interior había una mezcla de resistencia y determinación. Sabía que el productor buscaba algo diferente, pero ¿qué pasaría si, en lugar de ceder a la presión de lo sensacionalista, presentaba su visión de manera tal que lograra captar también el interés del productor? Con confianza comenzó a exponer su narrativa. A medida que las imágenes danzaban en la pantalla, los ojos del productor iluminaban ciertas secciones. La conexión con estos animales es un hilo conductor que une la historia de nuestra existencia. Juan se sintió revitalizado mientras pronunciaba esas palabras, como si una energía nueva fluyera a través de él. No obstante, una vez más, se encontró con el muro del productor. Es interesante, pero aún siento que le falta emoción. La gente quiere ser sorprendida, necesita el impacto visual inmediato. La frustración comenzó a elevarse en el pecho de Juan, pero esta vez decidió no rendirse. En lugar de ceder a la presión, recordó la pequeña frase que había escrito la noche anterior sobre el poder de la autenticidad. La conversación se volvió más intensa. Cada argumento y contraargumento revelaba no solo su visión, sino también la resistencia del productor. Fue entonces cuando una idea audaz brotó en su mente. ¿Y si pudiéramos hacer que cada historia de conexión fuera también una historia de sorpresa? En lugar de ser opuestos, ¿pueden coexistir la autenticidad y el impacto visual? Juan se dio cuenta de que su resistencia se había convertido en una ruptura de muros. Estaba dispuesto a desafiar las expectativas, no para salvar su trabajo, sino para confrontar lo que consideraba un enfoque limitado de la narrativa del documentalismo. La animación en la sala creció cuando comenzó a hacer preguntas incisivas, explorando la mente del productor. ¿Cómo definimos la conexión y la sorpresa? ¿Acaso no es también un sentido de maravilla? Su disposición a cuestionarlo todo iría más allá de la simple defensa de su proyecto. Estaba buscando un diálogo verdadero. La tensión del momento congeló el tiempo y ambos, creador y productor, parecían estar en un punto de inflexión. A medida que la conversación se extiende, Juan comienza a visualizar un nuevo desenlace. Más allá de una simple colaboración, podría ofrecerle un cruce de caminos. Este momento sería su oportunidad para transformar su propia narrativa de lucha en un puente hacia una creación que reflejara lo mejor de ambos.
La chispa de una idea más grande se encendía, y la posibilidad de éxito comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el productor aún se encontraba atrapado en sus propias expectativas. ¿Lograría Juan transformar su visión en una colaboración que anidara la autenticidad sin alejarse del impacto comercial? La resolución estaba aún muy lejos, y el camino por recorrer se extendía ante él con retos y promesas. Con ese desafío presente, Juan se sintió más decidido que nunca a hacer lo que estaba destinado a hacer. La pregunta que lo retaba ahora era, ¿podría abrir aún más la puerta a la vulnerabilidad? ¿Arriesgándose y quizás encontrando el éxito que tanto ansiaba, sin dejar de ser él mismo? La respuesta comenzaría a darse en la fragilidad de su próxima decisión. La sala había quedado en un silencio tenso tras la última intervención de Juan. Sentía que cada palabra que había dejado escapar acariciaba un miedo antiguo. El temor a que su visión no fuera tomada en serio, a que su autenticidad se desvaneciera en el laberinto de las convenciones comerciales. Sin embargo, esa incertidumbre también despertaba un fuego interno. El riesgo tiene su precio, y la industria no siempre abraza lo desconocido sin pensarlo dos veces. Juan sintió que su corazón latía con fuerza. El riesgo. Esa palabra recorría su cabeza como un eco persistente. Si quería que su narrativa floreciera, debía arriesgarse a ser vulnerable. Se trataba de abrirse, de mostrar sus fracasos y sus logros. La autenticidad demandaba coraje. Era su batalla interna. «Estoy dispuesto a asumirlo», respondió Juan, convencido. Esto no trata solo de vender un producto, sino de atrapar las verdades de nuestra naturaleza y la de los animales. Quiero que esa historia brille más allá de la pantalla. La pregunta es, ¿estás listo para arriesgarte conmigo? El silencio cayó nuevamente, más cómodo, más cargado de posibilidades que de tensión. La mirada del productor no se desvió, como si evaluaba la sinceridad tras las palabras de Juan. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no solo estaba presentando un proyecto, estaba defendiendo su propia identidad. Cada paso que había tomado lo llevaba a este punto culminante, donde su autenticidad ya no era solo un concepto, sino una necesidad vital. Cuando el productor finalmente habló, sus palabras fueron un compás de una nueva dirección. Entonces, trabajemos juntos en esto. Pero hay un último detalle que debemos definir. Con esa frase letal, Juan supo que la negociación aún no estaba asegurada. Lo que se avecinaba podría ser tan revelador como aterrador. ¿Qué giro inesperado traería la próxima fase de su esfuerzo? La incertidumbre se cernía sobre él, pero por primera vez se sintió preparado para enfrentarla. Su respuesta ahora dependía de cómo navegaría los retos que se avecinan, aún sin comprender del todo las complejidades que lo interpelaban. La luz cálida de la sala de reuniones iluminaba el rostro de Juan mientras procesaba las palabras del productor. Un último detalle. Aquella frase escondía su peso, un indicio de que el camino hacia su visión aún no estaba pavimentado por completo. Sin embargo, el brillo en los ojos de su interlocutor le ofrecía un nuevo sentido de urgencia y determinación. ¿Qué aspecto tiene ese último detalle?, preguntó Juan, con la voz firme y una mezcla de valentía y curiosidad que apenas ocultaba su nerviosismo interno. Las estrategias que había desarrollado en su mente durante las últimas semanas empezaron a colisionar con la realidad, como un gladiador que se prepara para entrar a la arena. El productor tomó una pausa, como si sopesara sus palabras. Quiero que incluyas una narrativa personal en el documental. Necesitamos que tu historia se entrelace con la historia de los animales. La audiencia debe sentir que existe un lazo emocional entre lo que relatas y tu propia vida. Eso puede convertirlo en algo que no solo se vea, sino que se viva. La propuesta fue una revelación abrupta. ¿Narrar su vida? No lo había contemplado en sus planes originales. Había soñado en grande, pero poner su propia experiencia en la balanza lo dejaba indefenso, casi vulnerable. Sin embargo, en su interior, un instinto le dictó que esa vulnerabilidad podría ser la clave para dar forma a su autenticidad.
Estoy dispuesto a hacerlo, respondió Juan, con más firmeza de la que se sentía en el interior. Decidió ver la posibilidad de la autoexploración como un regalo en lugar de una carga. Las historias personales eran poderosas y, si podía tejer su propia existencia dentro del caos narrativo de los animales, quizás sus convicciones profundas resonarían. ¿Qué había aprendido de sus propias luchas que pudiera iluminar su conexión con el mundo natural? Mientras el productor le explicaba los detalles técnicos de incorporar su historia, la mente de Juan se llenó de recuerdos, emociones y la sensación de lidiar con sus demonios internos. Sus experiencias de vida habían sido turbulentas, pero también lo habían llevado hacia el descubrimiento de su pasión por el documentalismo. ¿Y si compartía no solo las alegrías, sino también los fracasos que habían moldeado su identidad? Podría ofrecer un espejo donde los demás, en su fragilidad, reconocieran las propias luchas. Las ideas comenzaban a fluir con fuerza. Pensó en sus años de soledad, los enfrentamientos con sus propios miedos y los momentos en que la naturaleza lo había enseñado sobre la resiliencia y la colaboración. El sacrificio de un ciervo, la migración de una bandada de aves, el ciclo de vida de un árbol, todo podría entrelazarse con su narrativa, cada uno un reflejo de su propio viaje personal. El productor tomó nota del entusiasmo que comenzaba a emerger en Juan. Eso es, Juan, quiero que sepas que esta decisión no es pequeña. Te abre a un mundo de exposición que puede ser tanto liberador como aterrador. Pero estamos en un momento crucial. Juntos podemos desafiar la forma en que se perciben los documentales en la industria. Palabras como liberador y aterrador resonaban con fuerza en su mente. Había creído tener el control sobre su viaje, pero este nuevo desafío significaba arriesgar más que su profesionalismo, implicaba barajar su propia esencia. Decidió que no se detendría ante el miedo. Esa vulnerabilidad sería su herramienta, su puente hacia la sinceridad. Comencemos entonces, dijo Juan, una nueva chispa en sus ojos. La decisión ya estaba tomada, y aquel reto marcado en su camino se sentía como una aventura que podría cambiarlo todo. Sin embargo, una pregunta persistente latía en su mente. ¿Sería capaz de abrirse de tal manera que el mundo viera su verdadero yo? Mientras la conversación fluía hacia la planificación de su historia, Juan sintió cómo sus pensamientos se agolpaban y se entrelazaban en una maraña de posibilidades, pero en la profundidad de ese entusiasmo había un eco de duda que no podía silenciar completamente. A medida que las capas de su historia empezaban a despegar, se preguntó cuál sería el veredicto de la audiencia. ¿Acogerían su vulnerabilidad o la rechazarían igualmente? La historia había comenzado, pero la batalla con su propio reflejo apenas estaba tomando forma. Las próximas semanas lo pondrían a prueba de maneras que nunca había imaginado. Y sin embargo, al dar el primer paso, supo que no podía dar marcha atrás. Cada revelación personal lo acercaría más a la esencia cruda de su documental, pero también a un enfrentamiento inevitable con su propio miedo al fracaso. Con cada palabra que compartía, Juan sentía que estaba construyendo puentes, no solo hacia su audiencia, sino hacia sí mismo. La historia no estaba completamente escrita, y frente a él un nuevo horizonte se extendía, pero la pregunta seguía girando en su mente. ¿Podría soportar el peso de lo que estaba a punto de compartir? Mientras contemplaba el camino que se abría, emergía un nuevo dilema. La historia se entrelazaba con su vida, pero ¿qué repercusiones tendría esa revelación en su futuro, tanto profesional como personal? La incertidumbre lo acompañaba, y Juan sabía que había mucho más en juego de lo que había imaginado. Juan se sentó en su escritorio, rodeado de notas y recortes que recolectaba mientras investigaba. Cada día se sentía más apasionado. Cada palabra escrita era como un ladrillo en la construcción de su narrativa. Había decidido arriesgarse y contar la verdad de su historia, pero también la de los animales que habían sido testigos de la evolución de la humanidad. La vulnerabilidad, que una vez le causó miedo, ahora se convertía en su arma más poderosa. Realizó una reunión inicial con el equipo de producción, y cada rostro que miraba respondía con expectativa.
Al hablar, Juan notó cómo sus palabras resonaban, cómo la energía en la sala se transformaba cuando comenzó a hilar su historia personal con la del mundo natural. Narró los recuerdos de su infancia, las lecciones que había aprendido mientras jugaba en el campo, explorando la fauna que lo rodeaba. Su abuelo, un ecólogo frustrado, inspiró su amor por la investigación. Siempre quise seguir sus pasos, confesó, sintiendo cómo sus compañeros se sumergían más en su relato. Para su sorpresa, había una autenticidad en su franqueza que estaba comenzando a florecer. En los días siguientes, la conexión entre su historia y la de los animales se volvió más profunda. Compartió momentos de su vida que resonaban con la lucha y la perseverancia que los seres vivos enfrentaban en su entorno natural. En ese proceso, Juan experimentó algo inusitado. Su miedo comenzó a desvanecerse y con ello sus inseguridades fueron reemplazadas por un nuevo sentido de propósito y certeza. Los animales que habían coexistido con los primeros humanos servían como metáforas de su propia lucha por encontrar su voz. Mientras escribía, cada párrafo se transformó en un testimonio de superación. Aquellos momentos de conexión, donde las historias de los seres humanos y los animales se entrelazaban, comenzaron a atraer a sus compañeros y a despertar un renovado interés en el documental. Juan sentía un impulso inusitado, como si finalmente estuviera descubriendo la verdad detrás de su propia lucha interna. No se trataba solo de cumplir con las expectativas de los demás, sino de ser fiel a sí mismo. Finalmente, llegó el día de la presentación formal ante un público más amplio, en un auditorio lleno. Mientras se preparaba, se dio cuenta de que no solo estaba presentando un documental, era un viaje de autodescubrimiento. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era miedo lo que sentía, sino la emoción de compartir algo significativo. Al comenzar su exposición, dejó que su autenticidad guiara cada palabra. Habló sobre la importancia de reconocer las conexiones que todos compartimos con el mundo que nos rodea, de cómo cada especie, incluido el ser humano, tiene un lugar fundamental en el entramado de la vida. Al compartir sus luchas con las expectativas familiares, las inseguridades y la búsqueda de su propósito, la audiencia se sintió cautivada, resonando con su vulnerabilidad. Los aplausos que siguieron a su presentación fueron más que un reconocimiento, eran un símbolo de validación. Juan se sintió invadido por una oleada de confianza. Para su sorpresa, se encontró con que no solo había construido un puente entre su historia y la naturaleza, sino también entre su pasado y su futuro. Finalmente, se dio cuenta de que el legado de su abuelo no era una carga, sino un impulso hacia adelante. Poco después, recibió propuestas de colaboración de importantes plataformas de documentales, resaltando su enfoque único. La industria comenzaba a reconocer no solo su talento, sino también su determinación de contar historias auténticas que resonaran en la experiencia humana. Había comprendido que sus raíces y su deseo de explorar eran las bases sobre las que podía construir un camino hacia el éxito. La llamada de su madre fue el epílogo que tanto anhelaba. «Estoy orgullosa de ti», le dijo, sin reservas. Juan sintió que esas simples palabras desbordaban un peso de emoción que había llevado mucho tiempo en su interior. Este reconocimiento tuvo un impacto profundo, llenándolo de una satisfacción que había buscado durante años. La tarde se desvanecía mientras Juan observaba el horizonte. Comenzó a esbozar nuevas ideas, un nuevo documental que uniría sus pasiones, su cultura y su amor por la biología. Ya no solo era un joven biólogo lidiando con expectativas o juicios, ahora era un narrador de su propia historia, listo para compartir su viaje con el mundo. Al final de su travesía, había descubierto no solo su lugar en la industria, sino también la verdad de su propia identidad. Con su voz firmemente establecida, Juan se otorgó a sí mismo el permiso para soñar en grande. Había conquistado sus miedos y había dejado atrás la sombra de su padre, forjando su propio legado. La vida, como el ciclo de la naturaleza, continuaba transformándose, y él estaba listo para dejar su huella. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo.
Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos que estas historias de superación personal sigan inspirando al mundo.